Las estadísticas demuestran cómo ha quedado América este año 2023, que se aproxima rápidamente hacia el 2024. Quiero hablar en esta tarde acerca de las buenas noticias de que han quedado 500.000 sobrevivientes, vivientes, humanos, personas, sobrevivientes a todo lo que ha sucedido principalmente desde el año 2001 al día de la fecha. A Dios sea la gloria por esos 500.000 en América que deben ser resguardados, protegidos, y a medida que avanza la población viviente en América, por procreación propia de los vivientes aquí en América, es que los facultados tendrán que ir informando a la sociedad civil el desarrollo positivo en lo que respecta a la vida humana. 500.000 vivos en los cuales quisiera que todos los continentes puedan respetar la vida con el propósito de que puedan formar parte del honor de poder tener vivientes en América. Quiero hablar acerca de los cambios que se han producido, en los cuales figuraban 900 millones de habitantes, pero encontramos 500.000 humanos, personas. ¿Cómo es que ha sucedido que hubo un cambio en estas décadas y cómo se llega a valorar lo positivo y lo negativo en materia de todo lo que sucedió? Se habla mucho del cambio climático y se puede verificar de que el cambio climático es una agenda de los cambios catastróficos. ¿Qué es el cambio catastrófico? Es un trastorno o cambio violento y súbito de la escena social, seguido rápidamente por una situación de desequilibrio, inestabilidad y desorganización, considerada generalmente como un desastre. Hemos visto este escenario que se generó en América hace 150 años y se hacía como una bola que no se podía parar, tanto así de que se ha encontrado a un planeta lleno de Satanás, tal como Tadeo lo había denunciado. Ese planeta denominado Judas, donde solamente habitan Satanás, eran los que lograron el fino desastre en todo orden social, moral, eclesiástico y gubernamental, en todas las líneas de América y del mundo. Tanto así que se llegó a un desequilibrio, a una inestabilidad, a una desorganización, que tal orígenes de catástrofes pueden ser sociales y subsociales. Se fueron sumando con tecnología y se llegó hasta quedar subdesarrollados, y posteriormente un ex canciller decía el miedo a quedar emergentes. El campo de concentración, los campos de concentración y genocidio se iban haciendo más y más por el origen de las catástrofes a nivel principalmente nacional e internacional que afectaban a los más vulnerables. Estos tipos de subsociales eran físicos sociales o los que se producen totalmente fuera del orden social, como los terremotos, las inundaciones, los ciclones, los tornados, y los biosociales como pestilencias o epidemias, plagas o invasiones de pestes y ocaso del hambre, originadas por completo en el seno de la esfera social.
que se originaban en los militares y en los falsos civiles que invitaron las guerras, las revoluciones y las crisis económicas. Estos cambios catastróficos crearon una interferencia temporal en el equilibrio social y construyeron a cambios que eran totalmente duraderos en el contexto del orden social. Tanto así que las cárceles tienen un lema y se jactan, vienen a jactarse a veces. Yo no entiendo cómo los penitenciarios les dan acceso. Junto a ese planeta Argentina, ¿sigue todo dado vuelta o no sigue todo dado vuelta? Sigue todo en el desorden de que el bueno es malo y el malo parecería ser bueno y nunca se sabe quién es el bueno ni el malo. Siguen creyendo que van a poder ser mejores que las cárceles. Tienen un lema muy centrado que es intentar hacer a las sociedades civiles libres peores. Tanto así que se llegó a un cambio catastrófico, se desbarató a los 844 que siguen escondidos en diferentes líneas del orden social, y eso llevó a que el duradero orden social se vea afectado. Como contrapartida de la destrucción inmensa e inmediata, la vida y la propiedad, que eran resultados de larga data, se produjeron cambios sociales inesperados, ventajosos por así decirlo, o bien de acortado periodo de rezago cultural. Con el progreso de la ciencia y la técnica y el perfeccionamiento del control social, el hombre ha encontrado medios culturales y protectores como preventivos cada vez más adecuados frente a los desastres del carácter físico-social y biosocial. En cambio, el avance ha sido muy lento por lo que hace a las catástrofes de tipo puramente social. Las guerras, las revoluciones y la complejidad de los factores que entran en juego. Nos encontramos ante uno de los peores enemigos que ha tenido América. El planeta Argentina no fue cubierto por algunos, no fue justificado por otros, no fue escondido por algún grupo. Hace 150 años ya no había habitantes que tenían o que tuvieran la conciencia libre como para poder pensar cómo sería vivir sin el cambio catastrófico. Insto a no culparse más unos a otros, a no practicar la cultura Wargel. Ojalá que de una vez por todas los astronautas y los ejércitos universales estén yendo hacia ese lugar donde se originó el idioma latín, todos pertenecientes al ejército del Vaticano, inclusive de Italia, que lograron en estos lugares tal nombre, y hay que poner un punto final, pero el país no tiene potencia como para poder llegar hasta esos lugares. Agradezco a aquellos países que dicen que están abordando hacia esos lugares para terminar con aquellos fantasmas, y sépanlo que lo que queda del pueblo acá en estas provincias es simplemente una pizca de vida en algunos, en base a la traición
que hubo de la supuesta Iglesia Católica y la Sexta, los cuales se encuentran siempre sumergidos en los temas más profundos y más tristes que conciernen a la historia de la humanidad. Hay un cambio que implica un movimiento, una modificación, una transformación, no solo una diferencia en el tiempo. Ese cambio se ha verificado cuando un objeto o elemento de un sistema de objetos móviles cambia de posición de tal manera que la disposición estructural del sistema resulta diferente. Existe una relación causal entre dos objetos o entidades cuando el cambio de uno de ellos da por resultado un cambio en el otro. No voy a hablar de los geopolíticos que no tienen lugar en la historia de la humanidad. No voy a hablar de los incumplidores. No voy a hablar de los traidores del derecho público que solamente tienen sabiduría para jugar a la sortija. Quiero mencionar de que hay cambios y esos cambios se pueden ver a través del tiempo y ese tiempo se puede verificar a través del aire. Insto que aquellos que no quisieron ningún tipo de cambio, más que el propio, sin importar el daño del prójimo, mantenerse al costado de las circunstancias, ya que los países siguen evaluando quién justifica a quién, y los cambios geofísicos no serán jamás alterados. Sudáfrica sufre porque viaja poco a Egipto. Norteamérica sufre porque encuentra solo traición en el sur. Vietnam sufre porque no luchan por tener humanos en China. Y etcétera, etcétera, etcétera. No podemos hacer absolutamente nada por los traidores geográficos, geofísicos. Debe haber una relación seria entre los polos y el que debe subir, y el que tiene que subir, pero después tiene que bajar, debe bajar. Y todos aquellos que se encuentran especulando para propósitos financieros y propósitos políticos y propósitos de cómodos, no tienen lugar en la historia del cambio, de los movimientos positivos. Hay un cambio social que es la variación o las modificaciones en cualquier aspecto de los procesos, que son pautas o formas sociales. Esta expresión amplia sirve para designar el resultado de cualquier variedad del movimiento social. En cambio, el cambio social puede ser progresivo o regresivo. El cambio positivo, progresivo que hubo, no por los números que supuestamente me han quedado y siguen luchando para robar, sino por los cambios que hay en materia de desengaño, hacen de que haya un futuro progresivo. Eso no quiere decir de que el pueblo no deba asumir lo regresivo, que es el daño, la pena, el dolor, la recuperación y todo aquello que uno ve para atrás y ve de que hubo una traición casi irremediable para quedarse en algunas latitudes. Es necesario ver el cambio positivo para que en el futuro haya un progreso paulatino en paz y, como han informado hace algunos minutos, lentamente los sobrevivientes intentando no sufrir más los desarrollos subsociales.
Hay otro que es permanente o temporal. El permanente es aquel que permanece en el lugar y planifica cómo sería. Poder de a poco arreglar con lo mínimo una casa, guardar dinero, administrar y disfrutar mínimamente de lo que uno tiene como tierra, como país, como familia. Y hay otro cambio social que es el temporal, que es aquellos administradores capitalistas que podemos disfrutar 3 o 4 días si hay pagos correspondientes, que hay que viajar a otra cultura y hay que seguir estando en bibliotecas y modificando realidades. Insto a no oponerse a los cambios sociales que hay que seguir trabajando para poder seguir cambiando el planeta, ya que no es un problema solamente regional, nacional, continental o subcontinental. Es un problema global y lo global hay que pagarlo con mucho esfuerzo. Hay otro cambio que es el planeado o el sin planear. Hay otro que es una dirección en múltiples direcciones, benéfico o perjudicial. Quisiera desde lo profundo de mi corazón que puedan los humanos que sobrevivieron ser de los cambios sociales progresivos, permanentes, una dirección, y esa dirección que sea el de del propio núcleo del hogar, no dirigido por defraudadores genéticos del núcleo interno, y el benéfico, que es todo aquello que sirve a uno y que le sirve a mi prójimo, y de esa manera llegar a una mínima sociedad estable que hace que lo perjudicial se vaya disminuyendo, de tal manera que cuando uno menos se lo espera, los beneficios del progreso se hacen propios en la vida del individuo, del civil, de aquel que cree en los cambios sociales positivos. Que Dios bendiga a América en estas horas y a todas las autoridades civiles, ejércitos que están tomando decisiones muy pero muy firmes para mantener la paz y prolongar la vida humana en el planeta y en los pueblos.